Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestro cuarto Congreso Internacional EXA 2024. Es un placer para la Universidad UCAD contar con la presencia de nuestros ponentes invitados, con estudiantes de diferentes países que nos acompañan el día de hoy de Perú, Costa Rica, Ecuador y Colombia, así como docentes propios extranjeros. Pero lo más importante y el centro de todo lo que hacemos en la universidad, nuestros alumnos aquí en México. Principalmente nos acompañan de 3 licenciaturas: de Administración de Empresas, Contaduría y Finanzas, y de Mercadotecnia y Publicidad. Así también queremos agradecer a las autoridades que están con nosotros, encabezados por el doctor Enrique Celis, nuestro director académico y artífice de todo este evento. El día de hoy daremos inicio con la conferencia a cargo del Acuérdate. economista Fabián Cruz, quien presenta el tema Tecnología crediticia y sobreendeudamiento en las microfinanzas. Él nos acompaña de Ecuador. Voy a permitirme leer su semblanza. El economista Fabián Cruz es gerente de COAC 29 de octubre. Cuenta con una experiencia en liderazgo con más de 20 años en microfinanzas, planificación estratégica, procesos y riesgos financieros en México, Honduras, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Además, es consultor en organismos nacionales e internacionales y docente universitario. Maestro Fabián, es un honor para la Universidad UCAD recibirlo el día de hoy. Lo dejo con toda su audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Luisa. Realmente el honor es para mí el poder tener la oportunidad de compartir este espacio con los estudiantes y sobre todo en este ámbito en donde se mantiene esta conexión con México. Eh, Como habrán escuchado en mi hoja de vida, trabajé y viví en México algún tiempo, entonces entiendo algunos de los fenómenos económicos y sociales que ocurren ahí. Siempre he estado de cerca. Como seguramente ustedes saben, ahora ya no tenemos embajada de México en Ecuador. La política hace de las suyas, Así, pero con mi esposa y mi familia estamos planeando visitar México pronto. Así que ahí nos pues ojalá. arreglaremos para ver cómo obtenemos la visa, estimados estudiantes, maestra Lisa. Sí, claro. Bien, Maestro, una pequeña pausa nada más, porque quiero recordarle a nuestra audiencia que a lo largo de su conferencia se va a publicar un formulario para que puedan elaborar para que se les puedan elaborar sus constancias. Recuerden, chicos, profesores, claustro docente que nos acompaña, estar muy pendiente de la palabra clave que se va a publicar, ¿sí? Muchas gracias. Adelante, maestro. Bienvenido. gracias, maestra. Bien, entonces, eh, había sobre este fenómeno del sobreendeudamiento, que no es otra cosa más que, bueno, definido por algunos autores de diferente manera, pero al final no es otra cosa más que la imposibilidad de honrar las deudas en virtud del número de acreencias que tiene la persona. Quiero ser un poco más claro allí. Si uno tiene una deuda y de repente pierde la capacidad de pago, esto no es sobreendeudamiento. Pero si tiene, digamos, que le debe a 3 cajas, a 3 tarjetas de crédito, encima debe a la tienda, y por efecto de eso pierde la capacidad de pago, eso es estrictamente sobreendeudamiento. Hay algunos indicadores clásicos en la literatura sobre el tema de sobreendeudamiento. Por ejemplo, cuando alguien tiene más de tarjetas de crédito, ya es candidato a ser sobreendeudado. Cuando alguien tiene más de 3 tarjetas, puede tener la seguridad de que va en vías de sobreendeudar. Y si alguien es coleccionista de tarjetas, 4 o 5 tarjetas, entonces puede considerarse ya una persona sobreendeudada. Saben que justamente en el Ecuador
el fenómeno de las tarjetas es uno de los elementos que ha producido el sobreendeudamiento de la gente. Aquí los bancos se dedicaron a entregar tarjetas a todo mundo, con diferentes tipos de cupos. Es increíble porque, por ejemplo, uno de los bancos más importantes del país hace unos 6 u 8 años entregaba tarjetas de crédito a microempresarios con cupos de 30 y 40 mil dólares. Microempresarios que tenían una capacidad de pago como mucho para créditos de 5 mil dólares. Entonces, eso generó precisamente incapacidad de pago y más adelante sobreendeudamiento. Entonces, hasta la actualidad, todos los bancos continúan haciendo esa oferta, pero el proceso se empeora cuando las cooperativas de ahorro y crédito entran en el negocio de las tarjetas de crédito. Comento estas cosas porque además es información pública, ¿no? Está en la página de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Así que no estoy generando pánico bancario por si acaso. Entonces, las cooperativas entran en el negocio de tarjetas de crédito con resultados muy malos, porque ocurre de que a la persona que solicita un crédito, a alguien se le ocurrió que también se le podía entregar una tarjeta de crédito. Entonces, observan el fenómeno económico ahí. A alguien que ya tiene deficiencia de recursos, de capital, resulta que le entregan una tarjeta que lo que requiere justamente es capital. Entonces, claro, la persona lo que hace es utilizar el crédito, sacar en el cajero más cercano el avance en el efectivo y por supuesto se queda sobreendeudado. Ya no tiene capacidad de pago, no paga ni la tarjeta ni el crédito. Entonces, eso ha ocasionado, en el caso de las cooperativas en Ecuador, las que emiten tarjetas de crédito, que prácticamente estén perdiendo recursos, estén teniendo una cartera vencida que bordea por encima de entre el 27 y el 30%, que eso esté generando provisiones con impacto al balance. Entonces, lejos de convertirse en un producto que ha beneficiado a las cooperativas y a los socios o clientes, se ha convertido verdaderamente en un instrumento que ha terminado sobreendeudando a los clientes. Entonces, es una función entre la oferta crediticia por parte de los bancos y la oferta crediticia por parte de cooperativas, particularmente con este producto de tarjetas de crédito, ha logrado ya un fenómeno muy, pero muy preocupante, se los digo con palabras mayúsculas, del fenómeno de sobreendeudamiento en el caso del Ecuador. Prácticamente hemos llegado a un punto en donde esto que se denomina como clientes compartidos es el factor común de todos los días de la gestión crediticia de las entidades financieras. Yo estoy justamente en la gerencia general de una de las cooperativas más importantes del país. Es una cooperativa, para que se hagan una idea, con activos que superan los 1.000 millones de dólares. Y no es todavía la más grande. La más grande llega a tener unos 3.000 millones. Claro, resultan todavía pequeñas si comparamos con el banco más grande del Ecuador, que aún para las dimensiones mexicanas serían pequeños. El banco más grande acá tiene 14.000 millones de dólares de activos. Sin embargo, el mercado ha comenzado a atomizarse. Entonces, cada vez que algún oficial de crédito, por ejemplo, consulta el score crediticio de un cliente, encuentra ya que en ese instante tiene 3, 4 entidades a las que ya. Sin embargo, un poco matizando esta historia, hasta antes de la pandemia, los bancos un poco dominaban la oferta crediticia. Luego vino el COVID, que creo que todos lo recordamos con bastantes malas imágenes en la mente, por supuesto, pero lo peor estaba por venir, porque miren este razonamiento. Por eso es de que en la teoría económica o la economía clásica dejó de tener boga en el sentido de que los actores económicos son racionales. No son racionales, es justo lo contrario, son irracionales. De ahí que la economía de comportamiento, que allá en México tiene una vertiente pero súper importante, eh, ganó espacio porque parte de ello, como ustedes bien saben, seguramente los estudiantes, de que el comportamiento es irracional. La economía del comportamiento parte de vertientes psicológicas. Entonces es irracional. Y aquí está la prueba de que los agentes económicos son irracionales. Cuando ocurre el COVID aquí en el Ecuador, los bancos frenan la oferta crediticia, precisamente para evitar el sobreendeudamiento de las personas. ¿No es cierto? Y entonces salía el discurso de que, oh, estos bancos malvados que no dan crédito a la gente. Por cierto, yo en aquel momento trabajaba en un banco también. Y resulta, se les ocurre decir, wow, esta es la oportunidad para ganarle terreno a la banca
y entonces ofertar crédito y hacernos de los clientes y de los socios. Y de repente fue como un estado de conmoción desde el punto de vista económico, ¿no? Yo le estoy analizando esto desde un punto de vista académico, por cierto. Entonces, y todas las cooperativas, las más importantes, empiezan a otorgar crédito con una tecnología crediticia absolutamente deficiente. Y en eso quiero hacer énfasis, deficiente. Entonces, las cooperativas empiezan a inventarse productos crediticios y razonan y dicen, bueno, como los clientes no pueden salir de las casas, hagamos un producto digital para darles crédito. Y por ahí teníamos a varias cooperativas entregando créditos de 50, 70, 80, 100.000 dólares a través del Internet. Y el problema no es la digitalización del servicio financiero, sino la lógica con la que se armaba la tecnología crediticia que no permitía precisamente contemplar los riesgos a los que estaban enfrentadas estas personas. Y entonces alguien que no tenía ninguna capacidad de pago por Internet recibía 120.000 dólares. Después, esta sociedad de consumidores o de prestatarios resultó ser más lista que las cooperativas. Se inventaron identidades falsas, direcciones electrónicas falsas y sorprendieron a las cooperativas haciéndose pasar por otras personas, recibiendo el crédito y desapareciendo de este mundo. Hasta el momento a esas personas no se les encuentra. Miren, si son cifras preocupantes, solo una de estas grandes cooperativas en su momento llegó a perder 90 millones de dólares en lo que llamó el famoso crédito digital. ¿Sí? Lo menos que han perdido estas cooperativas con esta aventura digital bordea entre los 50 y 70 millones de dólares. Entre todas las cooperativas del segmento 1 aquí en el Ecuador, se han perdido en créditos digitales más o menos unos 500 millones de dólares. Irrecuperables, completamente irrecuperables. Y como si eso no fuera poco, se comete también el error de que, ok, bueno, entonces ahora vamos a meternos en el microcrédito y lo único que hace falta para el microcrédito es contratar vendedores, voy a contratar 100 vendedores y voy a empezar a colocar crédito en todas partes. Entonces, lo digo, como insisto, académicamente, enloquecieron. Estos gerentes, directores de negocios, enloquecieron completamente. ¿No? Y encima de eso, hay una falla en la estructura de gobierno, porque claro, los consejos, consejo de administración, consejo de vigilancia, no teniendo que conocer todas estos vacíos tecnológicos de la parte crediticia, pues no se dan cuenta de lo que estaba ocurriendo. Entonces empieza una oferta agresiva en la oferta de microcrédito y un microempresario que, por ejemplo, podía calificar para 10.000 dólares, las cooperativas empiezan a darle 40, 50, 100, 120.000 dólares. Es como, por ejemplo, les pongo un ejemplo más concreto en el caso de México. Es como si al señor que vende los tacos ahí en la esquina en Polanco, le dan de repente un crédito de 120.000 dólares al señor de los tacos. O sea, claro que vende bien y todo, pero no tiene esa capacidad de pago. Y luego estas cooperativas empiezan a competir entre sí. Ah, entonces si la cooperativa A le dio 80.000 dólares, yo cooperativa B le voy a dar 100.000 dólares. Y la otra no, 100.000, no, le voy a dar 120.000 dólares. ¿Sí? A la vuelta de la esquina, una sola persona podía tranquilamente estar endeudado por encima de los 250.000 dólares. Estoy hablando, estimados alumnos, de $250.000.000, ¿no? Entonces, eh, esto que parece ficción es real. Y alguien podría decir, ah, sí, pero chuta, este maestro está hablando de las cooperativas y los bancos veían atónitos lo que estaban haciendo las cooperativas. Y miren lo que pasaba en los consejos, porque los gerentes, los directores de negocios presentaban esto de las cooperativas en las sesiones, miren cómo estamos creciendo, ¿no? Y fíjense, y ahí es cuando hablo como profesor de economía, justamente, es que la ciencia económica tiene reglas, por algo tiene reglas, ¿no es cierto? Ustedes saben, estudiantes, que para que algo se convierta en ley, pasa por un proceso riguroso de investigación. Se repite tantas veces que se convierte en ley y nadie se libra de esas leyes, tampoco de las leyes económicas. El crecimiento de una institución, cuando agarra curvas ascendentes completamente desproporcionadas, sin antecedentes históricos, sin estructura, no es que es un motivo para celebrar, es un motivo para preocupar.
Pero lo que ocurría en estas entidades financieras es que en sus sesiones mostraban cómo las curvas de colocación de crédito iban creciendo, que prácticamente duplicaban y triplicaban el tamaño de las cooperativas. Mire que, por ejemplo, cooperativas que estaban en un promedio de 400 millones de dólares de activos, resulta que en 2 años, posterior a la pandemia, llegan a tener más de 1.000 millones de dólares, ¿no? Y entonces todos contentos, gerentes, directivos, todos contentos, ¿verdad? De que miren cómo hemos crecido, hemos duplicado el tamaño, pero todo el mundo ignorando las leyes de la economía, las reglas financieras, la prudencia financiera, la tecnología crediticia. Y sí, duplicaron el tamaño y dieron origen a una situación que hoy en día se la está pagando en términos de cartera vencida de 2 dígitos en las cooperativas más importantes, provisiones por encima de carteras estimadas en pérdidas de 100 millones de dólares, eh, la incapacidad de poder generar resultados, cooperativas de 1.000 millones de dólares generando resultados de 200.000 dólares. O sea, es un poco difícil de creer. Construyendo herramientas financieras para ocultar la calidad de la cartera, despidiendo a personal supuestamente por haber colocado mal el crédito cuando no es culpa del personal, sino de la incapacidad institucional de las organizaciones para poder generar tecnología crediticia, es decir, para darse el tiempo de estudiar lo que significa la oferta de crédito utilizando herramientas tecnológicas en función de los niveles de riesgo de los segmentos a los que atienden. Entonces, todo esto, que como les digo, parece historia de ficción, generó un tremendo sobreendeudamiento en el segmento de microempresa de las que atienden fundamentalmente a las cooperativas. Y como les decía, entonces los bancos veían, bueno, ¿qué les pasa? ¿Qué están haciendo? Van a tener problemas. Y comienzan los problemas. Pues empieza a vencerse la cartera porque estos clientes sobreendeudados no pueden pagar y empiezan las entidades a tener problemas de liquidez. Entonces, alguien se les ocurre, alguien o algunos dicen, bueno, tranquilo, ¿saben qué? Elevemos la tasa pasiva para captar recursos y seguir con este desborde de colocación. En dólares, estimados estudiantes, en dólares, aquí en el Ecuador, una inversión puede llegar a pagar tasas del 12, 14% en dólares. Nosotros teniendo la moneda americana, las tasas pasivas no deberían pasar, exagerando, del 4, 5, 6%. Pero lógico, cuando empiezan a faltar los recursos, entonces hay que traer dinero de cualquier lado, ¿sí? Entonces, efectivamente, se da lugar a otro fenómeno financiero que es que toda la gente dice, wow, miren, en las cooperativas están pagando tremendas tasas de interés y la gente saca su capital de los bancos y va a dejar en las cooperativas. Y en las cooperativas contentos, ¿no? Wow, miren cómo le sacamos los clientes a los bancos. Y claro, eso constituía, por supuesto, también parte de toda esta crisis, porque mucha gente no sabía la condición, la calificación de riesgo en la que se encontraban dichas instituciones. Miren, recientemente se acaba de publicar la liquidación de una cooperativa en el centro del país. No es muy grande, pero el impacto económico en la región va a ser importante. Es una cooperativa de activos por encima de los 100 millones de dólares. Finalmente se liquidó. Recientemente hubo cambio de autoridades en la Superintendencia de Economía Popular Solidaria que han expresado públicamente, incluso en la Asamblea Nacional, su preocupación respecto a la imprudencia financiera que han tenido las instituciones al sobreendeudar a sus clientes, a sus socios. Entonces, por esa razón, el tema de la tecnología, miren, no es un problema del que no paga, es un problema del que ofertó el servicio financiero a una persona que no tenía capacidad de pago, a una persona que sabía que estaba con 3 deudas, con 4 deudas, con 3 tarjetas, ¿no? Y sin embargo, las instituciones en esta absurda competencia, entre ellas además, porque no compitieron con la banca. Tercera escena, la banca empieza a darse cuenta de esta implementación de medidas poco prudentes de las cooperativas y empieza a hacerles la competencia con las tasas pasivas. Los bancos que nunca habían competido con la tasa
llegan a ofertar 9.5% para captar recursos. Los clientes empiezan a darse cuenta que las cooperativas tienen problemas y empiezan a migrar sus capitales a la banca, dejando sin liquidez a algunas cooperativas, ¿no? Entonces, y yo recuerdo en una conferencia, el presidente del banco más importante del país comentó aquí, ok, las cooperativas quieren jugar a esto, la banca va a jugar a lo mismo. Y la cantidad de recursos que en cambio migraron de las cooperativas a la banca dejó sin liquidez a muchas, ¿no? La banca hizo lo que tenía que hacer y luego resulta que la banca baja las tasas, pero las cooperativas al verse restringidas por la falta de liquidez ya no pueden ajustar las tasas en términos más reales con el mercado. No pueden bajar y siguen estrechando su margen financiero. Y claro, esto es complicado porque es una crisis en donde la banca está experimentando perdón, las cooperativas experimentan esta situación. La banca tiene una cartera de crédito más sana. El promedio de la mora en las cooperativas, el promedio publicado es 8.35, pero en realidad es superior a 2 dígitos, cuando el promedio de la banca es, en el peor de los casos, del 6%. Pero aquí viene también otro problema, y es de que muchos de los recursos de los depositantes que están en la cooperativa, esos recursos también están en la banca. Entonces hay una conexión entre los sistemas a través de un canal de liquidez. ¿Eso qué quiere decir? Insisto, estas opiniones son académicas. Que si mañana algo pasa en las cooperativas, también puede tener problema la banca. Entonces, como yo les comentaba a algunos de mis alumnos de posgrado, les decía, hoy en día estamos en una coyuntura tan delicada en donde las cooperativas pueden desatar una crisis financiera. Y el Ecuador sabe lo que es una crisis financiera. En el 99, la crisis de la banca. Hoy en día, espero que no ocurra. Realmente cruzo los dedos para equivocarme. Que mis alumnos me digan, se equivocó, profesor. Pero si algo pasa con las cooperativas, sobre todo con las sistémicas, sí, realmente pueden detonar una crisis financiera. En todo caso, lo peor de todo es de que no se ha aprendido la lección y no se han mejorado las tecnologías crediticias. El mercado sigue deformándose, sigue deteriorándose, se sigue incrementando el sobreendeudamiento y no parece haber visos de mejoras en esto. Cada vez los clientes buenos son más escasos, dejan de existir. Los clientes que en algún momento eran triple A, ahora ya son como mucho B, C o incluso peor. Por supuesto, también hay que reconocer el comportamiento irracional de los prestatarios. O sea, le ofrezco 50.000, deme, le ofrezco 70.000, deme. Y claro, terminan sobreendeudados. Nunca en su vida han sabido manejar ni han recibido esa cantidad de dinero, terminan sobreendeudados, ¿no? A esto hay que agregarle también un fenómeno de que alrededor de toda esta alegre oferta crediticia se generó todo un circuito de estafadores, tramitadores, sustitución de identidades, unas mafias que persisten hasta ahora, que era increíble lo que les cuento, pero en un mismo día, por ejemplo, hay una calle acá en Quito en donde están diferentes cooperativas y estos tramitadores fueron tan hábiles que en un mismo día sacaban crédito en las tres cooperativas, en un mismo día. Y por supuesto no le han pagado a ninguno. Entonces, este fenómeno del sobreendeudamiento, estimados alumnos y público virtual que nos está escuchando, es una cuestión de la que realmente hay que preocuparse y de la que todos somos partícipes. O sea, yo he visto cómo la gente muestra contento. Miren, tengo 4 tarjetas de crédito, como diciendo, eso me da solvencia. Y es justo lo contrario, esa es una falta profunda de educación financiera, ¿no? Entonces, la gente muestra como si fueran medallas las deudas, las acreencias con las instituciones financieras, ¿no? Y aunque el tema de fondo en mi caso no era el de educación financiera, pero yo siento que por lo menos en el caso de mi país estamos en deuda con esta materia de educación financiera. Ha sido verdaderamente un fracaso. El público no ha aprendido. Los números que ahora tenemos a nivel de endeudamiento de las instituciones financieras nos dicen que ha sido un discurso la educación financiera. O sea, que esto de los portales de educación financiera, las intervenciones de la cooperación internacional, la misma intervención del gobierno, ha sido un fracaso. Lo digo como responsable de una gran institución financiera, estamos en deuda con la gente. No ha funcionado. Entonces, eh, bueno, creo que todavía hay una historia por escribirse aquí en Ecuador, pero
lo he contado, digamos, en términos de esto, en términos de matices, por eso es que no les traje ninguna presentación ahí aburrida de PowerPoint, porque está ocurriendo lo que cuando yo estaba trabajando en México y estudiando en Perú hace algunos años, me decían aquí algunos técnicos en Ecuador, no, no va a pasar, tranquilo, todo está controlado. Y ahora toda esta gente tiene que devolverse sobre sus palabras, ¿sí? Ya como académico les puedo decir, me preocupa la situación de Ecuador, realmente es preocupante. Espero que las autoridades puedan eh, generar una regulación apropiada para la circunstancia, y apropiada en este momento significa no estrechar el cuello de las instituciones financieras que ya tienen problemas, sino generar medidas de alivio no solo para los clientes, sino para las instituciones financieras, con el propósito de que en un mediano plazo, estoy hablando de 2, 3 años,